Palabra del día, julio 4 del 2022, del Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 18 al 26. Escuchemos. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió acompañado de sus discípulos. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba: con solo tocar su manto me curaré. Jesús, volviéndose, la miró y le dijo: Hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente y les dijo: Retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña en la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, mis queridos hermanos y hermanas? Una vez más, queriendo acompañarte en la meditación de la palabra. En este inicio de semana, pido a Dios que todo cuanto te hayas propuesto te salga conforme a su voluntad, que es una voluntad de bendición, que esta semana esté cargada de muchas bendiciones para ti, que se liberen todos aquellos obstáculos de los cuales has querido que el Señor quite en tu camino, para que puedas sentir la confianza y la paz del Señor, y sobre todo, para que puedas decir: hoy el Señor me bendice. El Evangelio de hoy nos lleva a meditar dos milagros que realiza Jesús a favor de dos mujeres. El primero fue a favor de una mujer considerada impura por una hemorragia irregular que padecía desde hacía 12 años. El otro a favor de una muchacha que acaba de fallecer. Según la mentalidad de la época, cualquier persona que tocara la sangre o un cadáver era considerada impura, y quien la tocaba quedaba impuro. Sangre y muerte eran factores de exclusión. Por esto, esas dos mujeres eran personas marginadas, excluidas de la participación en comunidad. Quien las tocara quedaría impuro, impedido de participar en la comunidad, y no podía relacionarse con Dios. Para poder ser readmitida en la plena participación comunitaria, la persona tenía que pasar por el rito de la purificación prescrito por las normas de la ley. Ahora, curando a través de la fe la impureza de aquella señora, Jesús abrió un camino nuevo para Dios, un camino que no dependía de los ritos de purificación controlados por los sacerdotes. Al resucitar a la muchacha, venció el poder de la muerte y abrió un nuevo horizonte para la vida. Pienso que la desesperación, el dolor empujan a este hombre a dejar de ser políticamente correcto, y lo empuja a volverse a Jesús por lo que es y no por lo que representa para los escribas, los fariseos, los sacerdotes. El dolor impulsa a este hombre a tratar a Jesús como el Hijo de Dios sin más controversia, y por eso me quiero detener en dos gestos. El primero es lo que pide el padre de la niña a Jesús, y el segundo es el que Jesús ejecuta hacia la niña. Comencemos por el primero. Este jefe de la sinagoga que conocemos por el evangelista Marco se llama Jairo. Le pide a Jesús la sanación de su pequeña hija. Al contrario, pide más de una curación porque la niña está muerta. Él pide una resurrección. Pero no me detengo en el pedido desproporcionado que hace, sino en el gesto con el que el Padre pide la resurrección. Ven, impone tu mano y mi hija vivirá. Pide un gesto oficial, un gesto de bendición, un gesto que acompañaba el ministerio de los profetas en el Antiguo Testamento, el gesto solemne de los sacerdotes que han tomado autoridad en la liturgia cristiana, la imposición de manos, el gesto religioso por excelencia.
Y ahora vamos al segundo gesto al final del pasaje, el que hace Jesús hacia la niña. Él entró y la tomó de la mano, y la niña se levantó. El gesto es tomar a la niña de la mano, gesto plenamente confirmado por el otro evangelista Marcos, como diciendo: todos han visto bien. Él simplemente la tomó de la mano, así que no imponiendo las manos, sino tomándola de la mano, no con un gesto religioso, sino con un gesto de profunda ternura humana, no desde un lugar de arriba, sino un lado a lado de Jesús. Qué hermoso gesto vemos en el Evangelio de hoy. La pregunta es: ¿qué me sugiere todo esto? Para mí es inmediato. La niña del Evangelio es una metáfora de nuestra juventud. ¿Qué necesitan los jóvenes de hoy para renacer? Cierta generación adulta pide que se le eduque en la religiosidad, en la doctrina. Ellos, en cambio, los jóvenes, necesitan humanismo, ternura. No el Dios de la religión, sino el compartir de su vida con un Jesús lado a lado. Ahora vayamos a la situación de la mujer. Durante la caminada hacia la casa del jefe, una mujer que sufría desde hacía 12 años de hemorragia se le acerca a Jesús buscando su curación. 12 años de hemorragia. Por eso vivía excluida, pues como dijimos, en aquel tiempo la sangre volvía impura a la persona. El Evangelio de Marcos informa que la mujer se había gastado todo su patrimonio con los médicos y en vez de estar mejor estaba peor. Había oído hablar de Jesús. Por esto nació en ella una nueva esperanza. Decía: con solo tocar su manto me salvaré. El catecismo de la época mandaba decir: si toco su ropa quedo impuro. La mujer pensaba exactamente lo contrario. Señal de mucho valor. Señal de que las mujeres no estaban del todo de acuerdo con todo lo que las autoridades religiosas enseñaban. La enseñanza de los fariseos y de los escribas no consiguió controlar el pensamiento de la gente. Gracias a Dios, la mujer se acercó a Jesús por detrás, tocó su manto y quedó curada. Y me encanta la voz que Jesús, o el mensaje que le da: ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Una frase breve, pero que deja transparencia grande en esta mujer. 1, le dice hija. Jesús acoge a la mujer en la nueva comunidad. 2, acontece del hecho aquello que ella esperaba y creía, queda curada. Y 3, Jesús reconoce que sin la fe de aquella mujer, él no hubiese podido hacer el milagro. La curación no fue un rito mágico, sino un acto de fe. Queridos hermanos y hermanas, nunca debemos olvidar esta lección, porque Jesús puede convertirse en tema de discusión, división, controversia, pertenencia, diatriba. Pero lo más importante es recordar que Él es el Hijo de Dios. Para Él algo tan irreversible como la muerte, la impureza, la resurrección de la hija de este hombre es solo un signo de algo que Jesús realiza en primera persona. Es decir, la resurrección definitiva, la victoria definitiva de la vida sobre la muerte. Un cristiano nunca debe tener miedo de esta gran verdad. La verdadera razón por la que somos cristianos es porque creemos en la resurrección de Cristo y porque Él nos abrió un nuevo camino, un nuevo horizonte. Uno no es cristiano porque participa de algunas enseñanzas de bondad presentes en el Evangelio. Se es cristiano a partir de la resurrección de Cristo. Pido a Dios que te bendiga hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te deseo un hermoso día. Y no olvides rezar por mí.